bendiga, queridos hermanos. Bendiciones. Bueno, amén. Espero que estén todos bien. Eso es lo principal. Y bueno, nos encontramos hoy, un miércoles de estudio, y hoy vamos a hablar del temor. Algo que realmente nos asalta a todos. Y creo que todos podemos en cierta manera sentirnos identificados, porque ¿quién no tuvo temor en algún momento? ¿O tiene? Bueno, pero antes queríamos comentarles un poco lo del tema de la iglesia. Hemos recibido, es decir, las novedades con respecto a la apertura de las iglesias y por supuesto de cada intendencia, y nosotros hemos recibido de nuestro intendente de la Municipalidad de San Martín. Bueno, hermanos, nosotros hemos decidido esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque el tema es así. Miren, hermanos, la iglesia nos permitieron nada más que 20 minutos de reunión. 20 minutos no más. Designado nada más que para hacer oración. Y hay unas cláusulas terribles. En síntesis, hemos tenido consejo pastoral justamente el domingo, y digamos que, la opinión de la presidencia de Asamblea Cristiana fue justamente tal vez esperar un poquito. Esperar, ¿por qué? Porque las cláusulas que han puesto para abrir la iglesia son muy fuertes y un poquito peligrosas en cuanto a denuncias, y todavía tenemos, digamos, que esperar para ver cómo se maneja el gobierno, cómo se maneja con las aperturas de las iglesias cristianas evangélicas. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener problemas, por eso queremos esperar un poquito, porque son controlados, hay tantos requisitos que no puede venir nadie, si vamos al caso. Las personas mayores de 60 no, los niños tampoco, personas con ciertas características tampoco, o sea que en realidad 20 minutos y no puede venir casi nadie. Entonces tenemos que esperar, hermanos, a ver qué es lo que sucede, porque también puede ser, no digo que sea una trampa, pero nos puede ocasionar problemas en cuanto a que nos pueden clausurar, cerrar la iglesia. Por eso es que hemos considerado lo que dijo la presidencia de la Asamblea Cristiana y estamos realmente conformes de esperar. Todavía debemos esperar. Dejemos que abran otros y esperemos. Dios nos llamó a eso. En este tiempo, la mayoría casi no pueden venir, miren lo que les digo, con todas las cláusulas que pusieron. Y eso que nosotros tenemos, digamos, todo listo como para poder abrir, ¿no? En cuanto a protocolo. Pero mucho más que un protocolo, ya es como que es exagerado el tema, ¿no? Y casi imposible, entonces como por eso decidimos esperar. Bueno, les he dado todas las explicaciones del caso. Por eso, ojo, les digo, tengan cuidado, porque si van a abrir otras iglesias, ojo, fue lo que nos dijeron. Caen los pastores la iglesia y ojo con los que van, porque pueden multar, o sea, aparte de cerrar las iglesias, de clausurarla, o sea, multan a los pastores y pueden correr riesgo y también, digamos, las personas que van también pueden ser multadas. Porque son muchas las demasiadas condiciones que han puesto, casi como para que no abramos tampoco, porque en 15, 20 minutos, ¿qué podemos hacer? Nada más, y la gente se tiene que ir, los que pueden ir. Así que bueno, vamos a ver el tema del temor. David, haces una pequeña oración para iniciar este tema
tan fuerte. Gloria a ti, Padre. Amén. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, te damos Señor. gracias, papá. Gracias nuevamente Gracias, por poder Espíritu compartir Santo. con los hermanos, Sí, Señor. poder discernir tu palabra, Oh, que tú nos bendito des sabiduría, entendimiento, capacidad, Amén. papá, para ser Sí, Señor. oidores de tu palabra y hacedores Amén. de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Para nosotros es imposible, pero para ti no hay Amén. nada imposible. Tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, nos está Sí, fortaleciendo, Señor. nos está guardando y nos está enseñando a cómo caminar en este Amén. mundo. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén Y y amén. amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a hablar del temor. El temor, qué palabra. Y vamos a ver que hay dos tipos de temores, pero el temor del que les quiero hablar ahora al principio es ese temor al que Dios le llama cobardía. Es ese temor que se le puede titular hasta como un sinónimo de miedo, tener miedo. Sin lugar a duda es el enemigo que más ataca a todas las personas. Podemos ver, tenés ahí segunda Timoteo 1:7, No. David. Timoteo no. Segunda Timoteo 1:7. Sí, ahí, Timoteo 1:7. Ahí nomás. No nos ha dado. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Bueno, el miedo es algo que nos ataca siempre, hermanos. Y todos tenemos siempre miedo a algo. Y Dios justo habla de que Él no nos dio espíritu de cobardía. Por eso les dije que acá el temor está como sinónimo de cobardía de parte del cristiano. Y por eso dice que no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora, ¿temores a qué podemos tener? Yo tomé nota de algunos y, por ejemplo, podemos tener, vamos como por orden, digamos un orden. ¿Qué es el temor más grande, David, que la gente puede tener? Que justamente hablaba. Es a la muerte. A la muerte, exactamente. O más que nada, cómo morir muchas veces. A la enfermedad. Por el sufrimiento, a la enfermedad. A la enfermedad, a la muerte, a la enfermedad. Segundo, este es el primero. El temor más grande y mayor es el temor a la muerte y a la enfermedad. Y sí, realmente que uno a eso, en cierta manera, lo conmueve. Vamos a otro temor que pueda venir así en orden. Por ejemplo, temor al fracaso. Temor al fracaso, la desilusión, o sea, lo que se siente cuando hemos fracasado en algo, es una desazón interior, un vacío que nos dejó ese fracaso. Tercero, temor por nuestros hijos y familiares. Temor justamente qué acontecerá a nuestros hijos, tendrán trabajo, se casarán bien, estarán bien, no les faltará nada. Temor para cuando ellos queden y nosotros nos vayamos, estamos pendientes de eso. Cuarto temor, a ser abandonados, el temor del abandono, el temor de la soledad. El temor del abandono es el temor de la soledad. ¿Por qué? Porque el abandono puede venir cuando vos perdés un ser querido, alguien con quien vivís y quedás solo o sola. Temor cuando en un matrimonio uno de los cónyuges se marchó, se fue y dejó a la otra persona sola, o sea, te has quedado sin tu compañero o tu compañera. Vamos a otro temor, temor a la oscuridad, temor a la oscuridad, temor, esa oscuridad que te, ¿cómo te puedo decir?
que te apremia aún estando solo en tu casa o sola, esa soledad de saber que no vives con nadie, o sea, ponele que te has quedado solo sin compañeros, sin compañera, pero te quedaste solo viviendo en tu casa porque no tenés con quién vivir, nadie vive contigo. Y ese temor es como que en cierta manera es una oscuridad. Temor a los accidentes, temor a tener un accidente en la vía pública cuando salís a la calle o cuando hay gente que le tiene miedo a los aviones, miedo a ir en carretera, o sea, cuando se va de vacaciones, temor a la velocidad. Yo, por ejemplo, tengo que decir la verdad, mi pobre marido lo vuelvo loco. Sí, porque no me gusta la velocidad. En realidad le tengo cierta aprensión, le tengo ese temor a la velocidad. ¿Por qué? Porque la gente es imprudente hoy como se maneja. Yo manejo, pero me doy cuenta que la gente, es decir, va a veces distraída o apurada, y hoy en día que está tan de moda que hablan con los celulares mientras van manejando, es una imprudencia. Entonces, la gente tiene, por ejemplo, le he nombrado algunos de los temores, los más fuertes. Otros le tienen miedo a navegar, a ir en barcos. A mí el agua tampoco me gusta. Así que comprendo, son temores que a veces nos asaltan. O sea, hay millones de temores, hermanos. Yo les nombré 4, 5 o 6 temores. 6 temores le nombré, pero hay millones de temores. Hay tantos temores, creo, como habitantes, no sé, en Buenos Aires. Hay muchos temores, infinidad de temores, hermanos. Hay personas que le tienen temor a los insectos, a todo lo que vuela. Personas que le tienen, o sea, por eso los que le tienen temor a las arañas, temor a esas cosas, tienen un cierto, son fobias, ¿no? Así que, bueno, hay gente que incluso no salen de sus domicilios, no salen de sus casas por temor a tener un accidente. Tienen temor. Y hoy en día, hermanos, hay un temor que también el diablo hace que nos frene. Con toda la inseguridad que se vive en las calles, hay gente que no quiere salir de la casa por la inseguridad que se vive. O sea, ¿cuántas personas están prisioneras en sus hogares por el temor a salir? Porque no sabe lo que les va a pasar, ¿no, David? No. Sí. Así que miren ustedes qué importante es tratar el temor, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos temor? David, vamos a Mateo 8, 26, busca. Sí. Ahora, ¿por qué tenemos temor? Jesús, justamente en Mateo 8, 26, léelo, David. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, Jesús le estaba diciendo, nos está diciendo a nosotros, ¿por qué temen? Mis hermanos, de poca fe, están siendo de poca fe. ¿Por qué? Porque el temor es una especie de duda, es decir, es quitar los ojos de Dios, es no dejar de tener confianza, es no tener confianza en Dios. El temor es una desconfianza al amor de Dios. ¿Comprenden? Sí, claro. O sea, es una desconfianza porque, ¿por qué? Y ahora lo vamos a ver. Porque Dios siempre, continuamente nos está diciendo, no temas.
no temas, y ya lo vamos a ir viendo en todas las palabras, en distintas palabras de la Biblia. Espero terminarlo todo hoy. Ahora, si vamos, dice en una de las palabras de la Biblia, ¿por qué el temor es una desconfianza al amor? Porque esto está en otro libro donde dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en él castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto lo podemos ver. Ahora, en la medida que lo maravilloso del amor de Dios se perfecciona en nosotros, esto es, o sea, que va siendo revelado el amor de Dios en nosotros, comprendemos cuánto Dios nos ama. Es decir, si nosotros, como dijo mi esposo, es no confiar en su palabra. Porque las promesas del Señor nos dan toda la seguridad, toda la confianza, todo lo que necesitamos. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Exacto. O sea, Él nos da todas las garantías. Es como ir de la mano cuando éramos chiquitos de nuestro Padre. Estábamos tranquilos, seguros, y ahora tenemos que tener esa misma confianza en Dios, más todavía, porque Él es todopoderoso y puede ayudarnos, pero lo que pasa es que el enemigo nos va a susurrar, nos va a querer engañar. Exacto. O sea, miren, hermanos, justamente como dice mi esposo, el temor es la falta de fe a su palabra. Vieron que nosotros hablamos justamente el sábado pasado de Santa Cena de tener fe, confianza en la palabra de Dios. Bueno, les digo que seguramente voy a dar la segunda parte, voy a predicar de eso. Vamos a seguir con la palabra de Dios, porque el tema de todos los seres humanos, como ahora que estamos viendo el temor, es que no confiamos en lo que Dios dice. ¿No, David? Lo que acabas de decir. Sí, por supuesto. No confiamos. Por eso, pero tenemos que saber que Dios es un Padre amoroso, es un Padre que nunca nos va a dejar solos. O sea, tenemos que saber que el temor es pecado. Por eso, si nosotros tememos algo, tenemos que saber que es un dardo del enemigo, es algo en cierta manera, o sea, es pecado. Y ahora te voy a decir qué temor no es pecado para que te des cuenta. Por eso la palabra que leímos recién decía que el temor trae en sí castigo. Por eso es pecado, porque es esa falta de fe en su palabra. Entonces eso se convierte, la falta de fe es dudar de Dios, es pecado para Dios, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué temor no es pecado? ¿Sabes cuál temor? Hay dos temores que Dios nos permite. Mira, dos temores. Uno es el temor a Él, ese temor santo, ese temor reverente al mandato de Dios. ¿Cuál es su mandato? Su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos temor a lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque al tener temor en su palabra, nosotros vamos a obedecer. Y justamente, ¿dónde está la sabiduría del ser humano? En el temor a Jehová, en el temor a lo que Él dice. Cuando tener temor de lo que hablamos, lo podemos ver, mirá, en Proverbios 1:7, no sé si lo marcaste, David, es clarito, ahí lo dice su palabra. ¿Dónde está la sabiduría?
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro, es un temor santo. Estamos hablando, o sea, ese temor significa respeto por Dios. Tengo respeto de lo que Dios me dice en su palabra, y por ese respeto y por el amor, y es amor de nuestra parte hacia Dios. Ese es el temor que Dios nos comprende, ¿no? O sea, y el otro temor es aquel temor que preserva nuestra vida. Por ejemplo, a ver, una persona que es electricista, o las personas vieron que arreglan los cables de tensión, que cuando llamamos que hay problema y tenemos problema o cortes de luz, esas personas, Dios les permite, o sea, tener temor, es decir, para preservar nuestra vida, temor, ojo, de cómo hago este trabajo, porque corro el riesgo de que si hago algo mal, puedo perjudicarme, perder mi vida, porque la electricidad es peligrosa. O sea, tener temor de a veces, como el bombero, las personas que van a apagar incendio, ellos arriesgan su vida, o sea, tienen que tener dentro de ellos, ese temor es un sinónimo de cuidado. ¿Me entienden? El que es pecado es el temor que frena. Claro, el que te paraliza. El que te paraliza. El que te, o sea, por dentro te hace sentir un temor que les digo más, son ataques de demonios. Te aprisionan por dentro. ¿Hasta cuántas personas en el temor se agitan, se fatigan, sienten que les falta el aire, que se descompone, tienen taquicardia? Todo, miren todas las consecuencias que trae el temor. Justamente yo tuve un familiar que tenía problemas de temor, tenía fobias. ¿Y te acuerdas, David, cuando la llevamos de vacaciones? Esta persona resulta que me decía, se agarraba de mí y un día se tuvo que sentar y agarrar, no sé si era un árbol de dónde, o era un poste, no me acuerdo, habíamos salido a pasear, estábamos de vacaciones en la playa y en la costa, y me dijo, no me puedo mover, quedó paralizada y miedo, y le agarraba taquicardia, como que el corazón se le salía. Hermanos, qué horroroso, esos son ataques demoníacos, y eso pasa porque depende de lo que nosotros estemos sintiendo o pasando. Ahora, te quiero decir algo, el temor es algo que se origina muchas veces en tu mente, se origina cuando vos tenés miedo a salir a la calle porque tenés miedo a un accidente, es como que vos ya te idealizaste y te hiciste toda la película dentro de tu mente. Cuando te ataca un dolorcito o algo, todos enseguida, o la mayoría de la gente, ya se hace la película, ¿qué tendré? Me duele esto, me pasa aquello, tengo lo otro. O sea, inmediatamente nos quiere el diablo atormentar. ¿Por qué? Porque es un tormento el miedo, el temor. Es un tormento dentro nuestro, te aprisiona, se acelera incluso el pulso, hay una sudoración incluso por el temor. Miren, hermano, qué tremendo, no estoy diciendo nada que incluso no haya pasado yo por ahí, porque lo he sentido. Y les digo más,
no es algo fácil de que lo puedas de la noche a la mañana. No le tengo miedo a nada. No, mentira, porque todos en algún área pequeña o diminuta todavía luchamos contra ese temor. Yo todavía lucho contra el temor. ¿Por qué? Porque es algo natural que surja en el hombre. ¿Me comprenden? Es algo natural. Ahora, vamos a ver las consecuencias del temor. Por ejemplo, las consecuencias del temor son nefastas. O sea, no ignoramos que el diablo es especialista justamente en arrojar dardos encendidos a nuestra vida. ¿Para qué? Para que dudemos de la protección y del amor de Dios. ¿Por qué justamente el diablo te trae ese temor que te aprisiona, te sofoca ese temor por dentro? Porque justamente es para que Él sabe, para que caigas en ese pecado, porque Él sabe que así te roba la paz, porque sabe que así te roba la fe, porque estás dudando del amor de Dios. ¿Comprendes? Ahora, tenemos que saber que son justamente el temor. Si nosotros no luchamos contra él, tenemos que saber que casi siempre, la mayoría de las veces, son espíritus malignos que el diablo envía a nuestras vidas para tenernos prisioneros y de esa manera engañarnos y dudar de la fe en Dios, de la confianza que tenemos que tener en nuestro Padre Dios. O sea, cuando nosotros dejamos que nuestra mente continúe en el temor, eso trae consecuencias, es decir, a la larga, si albergamos tanto temor, como por ejemplo, hermano, todo lo que hemos pasado con esta pandemia. ¿Saben cuánta gente vivió atemorizada? Y aún, justamente hoy hablaba con un muchacho que conozco y conozco a sus padres, y sus padres ya son gente de 80 años y más o menos de 70 años, por ahí, 70 y 80. Y me comentaba que justamente la mamá, escúchenme bien, desde que empezó este tema, desde el 20 de marzo, la madre no conoce la calle. Vive atemorizada, tiene pánico, terror salir a la calle. Y el padre también, pero dice, bueno, mi papá por lo menos sale una vez a la semana o cada 15 días a dar una vuelta manzana para mover las piernas. O sea, miren lo que es el temor. Por supuesto, es gente no creyente. Por eso, ese es el peligro, ese es el temor que paraliza. Claro, o sea, uno puede tener temor, pero está luchando y sigue adelante, sigue batallando. Lo enfrenta, digamos. Como vos dijiste, un bombero tiene miedo, porque no es ningún Claro. tiene miedo al fuego, tiene miedo a lo que le puede pasar. Pero Dios lo permite ese temor, para que tenga cuidado. Pero sigue adelante, sigue batallando. Pero el temor que nos paraliza, que nos encierra en nuestra casa, que no nos deja salir, que no nos deja hablar, ese es un temor, ese es el temor que es pecado, porque no hay fe. No hay confianza. Amén, exactamente. Ahora, yo te voy a nombrar, que tengo aquí, anoté, ¿qué consecuencias del temor? Si nosotros lo albergamos, dejamos que nuestra mente cada vez se infle y no luchamos contra ese demonio. Mirá, primero, el temor nos aleja de las bendiciones de Dios. Y segundo, nos coloca bajo el pecado. Ya tenemos el dominio de Satanás sobre nuestra vida, porque le hemos dado lugar. ¿Comprenden? Es pecado. Tenemos que saber muy bien que cuando hacemos algo contrario a la palabra de Dios, ya Dios, no estamos bajo el dominio de Dios, sino estamos bajo el dominio de Satanás.
Por eso es que Dios nos habla tanto de confiar en su palabra. Vamos a otras consecuencias del temor. Por ejemplo, cuando dijimos que lleva en sí castigo, que está en 1 Juan, ¿se acuerda que lo leímos, capítulo 4? Porque el que teme vive en un constante tormento. ¿Entienden? Vive atormentado. Vamos al otro. Otra consecuencia. Corremos el riesgo, por eso lo leo, pues lo tengo anotado, corremos el riesgo de que Satanás se ocupe de que nos ocurra aquello que tanto temíamos. Esa es una palabra, está en la palabra del Señor eso. Está en Job. En Job Lo que temí 3:25. me sucedió. ¿Job cuánto? 3:25. Exacto. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Exactamente. Es decir, Job tuvo temor. Cuando a Job le sobrevino todo lo que le pasó, es porque en su mente muchísimas veces lo tuvo en él ese temor. Y así aconteció. Por eso es que tenemos que luchar contra él. Ahora, Dios nos exhorta a no temer, hermanos queridos, a no temer, a no tener miedo. ¿Sabes una cosa? Si vas a la Biblia, ¿cuántos días hay en el año, David? 365. 365 días. Bueno, hay 365 versículos, tenés uno para cada día que te dice no temas, no temas. Dios nos exhorta todos los días. Mira cómo Dios sabe que somos propensos al temor. Por eso nos dejó para cada día un no temas, no temas. Podés leer Josué 1:9, David. Quiero leerle algunos de los versículos de los tantos que tenemos de los 365 días. Josué 1:9. Creo que se me escapó Josué. Es uno, si tenés no ahí? lo leo yo, Sí, lo leo yo. sí. Dice así Sí. la palabra: no temas ni desmayes, no temas, ya comienza, no temas te está diciendo, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. ¿Comprende? Él te está diciendo, donde vos vas, mi presencia y mi protección irá contigo. No tengas temor. Salí a la calle, salí confiado, salí creyendo, porque yo estoy contigo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y si sus hijos, que somos nosotros, estamos en obediencia y en santidad a Él, bueno, tenés que saber algo. Jamás el Señor permitirá que te pase algo malo. Nada te pasará. Él nos guardará siempre. Por eso, escucha bien, qué importante es estar en obediencia y santidad. ¿No, David? Amén. Justamente ayer hablábamos de eso, que cómo se reciben las bendiciones de Dios, cómo recibimos lo que Dios nos promete, cómo logramos esa protección divina, siempre y cuando estemos verdaderamente bajo la sumisión a Dios. ¿Qué es esa sumisión? ¿Sinónimo de qué? De obediencia y santidad. Ahora,
Él habla también que cuando pases por lugares terribles, no temas. Mira otro, no temas. El Salmo 23:4, ¿lo tenés ahí, David? Si no lo leo yo. El Salmo 23:4 habla, 23, léelo. 23, aunque ande aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él quiere decir que Él te guiará, Él no te dejará cuando pases por lugares oscuros, por momentos, a veces hasta cuando vamos a hacernos análisis, ¿no? O cosas, tememos. Él dice que estará con nosotros, no temas, porque a veces son valles que tenemos que pasar, ¿no? Esperamos que esté todo bien y Él te garantiza y te asegura eso el Señor. Él lo dice, hermanos. Ahora, muchas veces hay hijos de Dios que pasan por enfermedades. El propósito de Dios, solo Dios lo sabe, hermano. Yo les dije justamente, el sábado pasado hablábamos que las enfermedades casi siempre es producto de haber caído en pecado, es producto de eso, del pecado. Ahora, no siempre, ojo, no cada persona que se enferma vamos a estar diciendo, pecó. No, hay cosas que son propósitos de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Y solo la persona, la relación personal de esa persona con Dios, con su creador, Dios se va a revelar a él. Si la enfermedad es porque pecó, si la enfermedad es por otro tema. ¿Me comprenden? Incluso está en la Biblia, en donde un muchacho justamente está ciego y los padres y le preguntan, pero este hijo, ¿por qué quedó ciego? ¿Por pecado de los padres? Y Jesús le dijo, no quedó ciego por eso, sino para que en él se viese la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo sanó. O sea, había un propósito para que cuando Jesús llegara a él, se manifestara la gloria de Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que hace milagros. A veces puede permitir una enfermedad y hasta último momento no sabes en qué momento Dios produce su milagro y te sana. O sea, Dios es Dios. Y aparte que la gloria de Dios se manifiesta, también va a ser cuando nosotros estemos en el cielo con Él, porque va a ser realmente, si nosotros partimos con Jesús, vamos a ver su gloria. Si estamos en santidad, cuando el Señor partamos con Él, vamos a ir a su gloria. Amén. Entonces la gloria del Señor también se va a manifestar en eso, en que vamos a partir. No sabemos cuándo, no tenemos fecha, nadie nos da nada, pero si partimos y en santidad vamos a ir a la gloria de Dios. Y ahí también vemos la gloria de Dios. Es una forma de que el Señor manifiesta la gloria de Dios en la vida eterna. Como me dice mi esposo, es decir, hablamos mucho de la vida eterna, ¿no? Es la verdad. Pero nadie quiere irse de este mundo, como si este mundo realmente fuera lo hermoso, lo maravilloso. Y hermano, estamos en principios de dolores. Pero a veces, es decir, analizando un poquito la situación, me he dado cuenta que no es que queremos partir de este mundo porque queremos seguir agarrado a él. Muchas veces es porque pensamos en nuestros hijos, en los nietos, en lo que nos rodea, y son añadiduras. Y aparte es falta de fe, es porque verdad, no confiamos es en verdad, el Señor. porque Dios se va a encargar de los nuestros. Serás salvo tú y toda tu casa, dice amén, la palabra del amén. Señor. Si creemos,
si pudieras creer, verás la gloria de Dios. O sea, Claro. en el creer, en la fe está la gloria de Miren, Dios. hermanos, yo siempre recuerdo, mi papá tuvo una enfermedad muy fuerte, ¿no? Desde que se declaró esa enfermedad, él duró 7 meses, pero fue espantoso. Gracias a Dios vimos la misericordia de Dios, ¿no? Amén. Él tenía un dolor, pero tenía dolor en un brazo y gracias a Dios, Dios puso su mano. Pero saben una cosa, hermanos, por primera vez nos dimos cuenta cuando una persona se va con el Señor. ¿Te acuerdas, David? Algo que les digo, hermanos, todavía me impresiona que de ello que cuando mi padre se va con el Señor, parte y así estuvo hasta el momento que le cerraron el cajón. No, David, se ve que eso no se lo pudieron quitar, es muy fuerte. Una sonrisa, ¿no, David? Tenía una cara de alegría, de paz y de alegría, hermanos, increíble. Tenía una sonrisa en la boca, estaba sonriente. Hermano, las personas que lo veían, no me voy a olvidar, vinieron al sepelio y me decían, pero ¿viste tu papá? Tu papá es como si estuviera contento. Y después nosotros, él hacía poquito estaba en el Señor, hacía 1 o 2 años sería, ¿no, David? No sé, 3 o 4, más de eso no. Pero nos dimos cuenta qué realidad es que se iba con el Señor. Pudimos percibir que Él no se iba solo, que los ángeles lo venían a buscar. Él sintió que Él se fue feliz, había felicidad, hermano. Yo la cara de mi padre no me lo olvido jamás, jamás. Por eso después, y nosotros hacíamos menos tiempo que estábamos en el Señor, pero después con el tiempo pudimos comprender que mi papá marchó con Dios. Así que bueno, el Salmo 27, el Salmo que tanto me gusta a mí, David, y yo voy a ir dándole algunos si quiero 27. Ir terminando. 27:1, mirá, es otra promesa. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahí está hablando la gente. ¿Cuántas personas tienen temor al hombre? Temor al hombre, sí, hermano. A veces hay gente que no puede ser transparente o no puede ser como quiere ser porque tiene miedo a ser juzgada, tiene temor de esa persona porque esa persona después, y en los jóvenes pasa mucho, por ahí es una persona que no quiere estar en el vicio, no quiere fumar o no quiere vivir tomando alcohol, pero resulta que los amigos que tienen, para poderlos incorporar al grupo, tiene que ser igual que ellos. Y esa persona tiene que dejar de ser lo que quiere ser por temor a no ser aceptada en el grupo. Y entonces comienza a fumar, comienza a tomar. ¿Por qué? Porque así soy uno más, me siento del grupo. Hermanos, qué terrible, le tienen temor al hombre, temor al rechazo, temor a no ser aceptado. Por eso les dije, temores tenemos un montón. Ahí mismo, mirá, el 27:3, hay otro temor, pero el cual Dios te dice a cada momento, no temas, léelo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vos fijás. Estar confiado en la palabra del Señor. A veces, cuando estamos pasando momentos terribles, hermano, y yo lo pasé, oh Dios bendito, no saben lo que es.
Yo donde vivía anteriormente, vivía en un departamento con techo de chapa, pero la chapa era de fibrocemento, ¿no? Y nosotros, yo estaba de vacaciones, estábamos de vacaciones porque los dos trabajamos. Y estábamos de vacaciones en Tribunal en pleno invierno, las vacaciones de invierno. Y nos habíamos ido a pasear. Y resulta que llegamos justo, vimos que se venía un tormentón terrible. Llegamos a entrar a casa, mi hija y yo. Mi esposo quedó guardando el auto. Bueno, hermanos, de repente mi esposo fue tanto el diluvio que él se tuvo que quedar en el garage y no pudo entrar. Y mi hija y yo nos vimos bajo una impresionante. ¿Por qué? Cayeron piedras y las piedras nos agujerearon las chapas de fibrocemento. ¿Y qué pasó, hermanos? Comenzó a llover adentro de nuestras habitaciones, en la habitación de mi hija, ver correr. Miren, teníamos los ventiladores de techo y parecía de los ventiladores se abría como cataratas. Ustedes saben lo que fue, entre mi hija y yo solas comenzamos a sacar colchones, la ropa de los placares. Éramos creyentes, sí, hermanos, pero tuvimos que pasar por ahí. Pero Dios no permitió que fuera tan desastroso, porque hubo un lugar donde estábamos, que era el comedor, ¿te acordás, David? El comedor, la cocina y el baño. Después las habitaciones se nos inundó. Por supuesto venía el agua, ¿no?, de las habitaciones, pero esos techos no les pasó nada. Dios nos protegió en ellos y pudimos llevar todo al comedor. Por supuesto, después viví, claro, como que ya vivía atemorizada, porque cada lluvia que venía, después que igual lo habían arreglado, yo corría de una habitación a la otra, hermanos, a ver que todo estuviera bien, que no cayera agua. ¿Por qué? Porque quedé impresionada, quedé choqueada. Y por eso, miren lo que es confiar en Dios. Ahí cuando me vi en el desastre me entregué al Señor. No podía hacer otra cosa, hermanos. Después vino mi esposo y bueno, comenzó a él a completar, nos mudamos todos, fue un desastre al comedor, no nos podíamos ni mover. Pero Dios, hermanos, de esa también nos sacó. Siempre, de todas, nos sacó el Señor. Y nos sacará porque confiamos en Él. Hermanos queridos, vamos terminando. A ver, David, ¿qué otro versículo podés leer? Isaías 8, mirá. 8, versículo 12 y 13. Isaías, ahí nomás. Dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos. A Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Hermanos queridos, no teman solamente, no teman otra cosa, dice acá, que no sea el Señor nada más. Después tenemos el tan conocido de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, les puedo decir otro no temas en Isaías 43:1, ¿lo tenés ahí? No, 43:1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Toma esto, no temas, Cristina, porque yo te puse nombre y mía eres tú,
dice Jehová de los ejércitos. Yo he puesto mi nombre, pon tu nombre en ese versículo, en Isaías 43:1. Bueno, hermanos, si te voy a terminar, tenemos un montón, pero si no, no terminamos más. Te voy al último, Juan 14:27, lo que Jesús dijo a sus discípulos, y a nosotros que somos sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos queridos, podríamos seguir hablando más sobre el temor, sobre el miedo, pero les he dicho muchas cosas. Creo que Dios nos llama a confiar en Él. Hay algo fundamental que Dios dice, que no nos dará una carga mayor que la que podamos soportar. Y además que nada malo nos pasará porque Él no lo permitirá. Y nos tomamos de esas promesas, nos tomamos de su palabra, y porque es nuestra fortaleza para caminar en todo momento, en todo lugar y aún en el día de la angustia. Hermanos queridos, hasta aquí el estudio de hoy. Vamos a ir a las ofrendas, David. Así que, bueno, espero que esto les dé fortaleza todos los días, hermano. Como dice la palabra, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome hacia adelante, olvidando lo que queda atrás y por supuesto hacia el supremo llamamiento. Bueno, no se los dije literal, pero es una palabra tremenda. O sea, Pablo también luchó contra su carne, y eso saben que lo tenemos, es una lucha de todos los días, pero lo importante para tener cobertura de Dios, lo saben bien, dos cosas: obediencia y santidad. Van de la mano de Dios para poder ser protegidos por Él. Hasta aquí, hermanos, la palabra. David, oras por las ofrendas. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Gracias por tu palabra, gracias Amén. Por tus promesas, sí, gracias por tus bendiciones, Padre. Gracias te damos ahora porque tú nos has dado para poder ofrendar, gracias, para poder diezmar, gracias, Papá, en el nombre Padre. De Jesús. Te damos gracias, bendice al dador sí, alegre, Señor. Prospera, Papá, Amén. Multiplica sí, las ofrendas Padre. Y los diezmos porque bendice, son para extender Señor. El reino de los cielos. Sí, bendice Señor. Cada hogar, multiplica los ingresos en cada hogar, Papá, y te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Amén. Gloria a Dios. Sí, gracias, Señor. Papá. Gloria a Dios. Por eso, hermanos queridos, Dios es un Dios de sueños. Dios es un Dios de proyectos, y justamente el diablo, ¿cómo te los va a cortar? Atemorizándote, poniéndote dudas y desconfianza de tu Padre. Bueno, David, haces una oración Amén. Final justamente para que todos podamos vencer el temor. Y que Dios sea nuestra bandera, nuestro Amén. Estandarte, Jesús, su palabra. Y siempre el Señor nos dé victoria. Te dejo. Gloria a ti, Padre. Amén. Te alabamos, sí, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Papá. Gracias Padre por Santo. Poder haber compartido. Amén. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús, una Amén. Vez más con tu sí, palabra, Señor. Papá, porque es lumbrera en nuestro camino, Amén. Papá. Te damos sí, gracias Señor. Por mostrarnos y sabemos que en ti tenemos la victoria. Tu palabra nos dice, Amén. Yo te sustento de la mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Amén. Y si Él sí, nos ayuda, Señor. Si su Espíritu Santo nos ayuda, ¿quién podrá contra nosotros? Amén, te damos Señor, gracias, bendecimos a los hermanos, bendecimos cada hogar, que tu Espíritu sí, Santo, una doble porción de tu Espíritu esté bendiciendo, esté fortaleciendo, Amén, esté sí, arrebatando Padre. Todo espíritu gracias, de temor, Señor. Todo lo que Amén. Nos paraliza, todo sí, lo que nos Señor, quita tu bendición, tu presencia va con nosotros, como sí, estuviste Padre. Con Josué, como estuviste con Moisés, estarás con Amén. Nosotros todos los sí, días Señor. Hasta el fin del mundo. Sí, Padre. Gracias.
Gracias, lo papá. tomamos, En el lo nombre de creemos. Jesús proclamamos victoria. Amén. Victoria Sí, en el Señor. nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, Y amén. mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos queridos. Y sí que los extrañamos mucho, pero bueno, es un tiempo de ser prudentes. Además, tenemos que esperar porque todavía... Esperen un poquito, ya falta menos, si Dios quiere. Amén. Aparte, Dios tiene el control. Si todavía las iglesias no se están abriendo a pleno, Dios lo sabe. Son propósitos de Dios. Dios los bendiga, Amén. los amamos, Amén. los abrazamos y les decimos, disfruten lo que tienen hoy. Amén. Disfruten día por día. Cada día disfruten el presente porque el pasado ya pasó y el futuro es de Dios. Dios los bendiga. Paz del Señor. Hasta pronto. Gloria.